Buen día, hermanos. Buen día de reposo desde casa, transmitiendo para llegar a todos con la palabra de Dios. Seguimos trabajando con nuestro devocional y quisiera compartir el mensaje de Ageo. El mensaje de Ageo es capítulo 2, versículo del 1 al 9. Pero antes vamos a orar. Señor, pedimos tu dirección en la lectura de tu palabra, que ella nos alimente y nos guíe en toda verdad. Confiamos, Señor, que tu Espíritu está obrando en las casas, en cada uno de los que escuchan. Sabemos que esa palabra es la que tiene poder, es la que nos da revelación. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguramente usted no leyó el libro de Ageo, es un libro de los profetas menores, tiene solamente 2 capítulos, pero el hecho de llegar con toda la escritura siempre es bueno, porque toda la escritura es inspirada y toda la escritura es para nuestro crecimiento. Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9. El menor esplendor del nuevo templo. Yo leo en la nueva traducción viviente. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Joasadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Joasadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Para ubicarnos en el contexto histórico, este es el segundo mensaje profético de Ageo. A diferencia de otros profetas, este profeta vio cumplida la palabra, su exhortación, el pueblo la tomó bien y hubo cambios en el pueblo. Pero acá en esta versión dice 17 de octubre, estamos hablando del año 520. La primera profecía de Ageo en el capítulo 1 fue dada el 29 de agosto de 520. Y el mensaje del capítulo 1 es: ¿cuál es tu prioridad? El pueblo había regresado de la cautividad. Darío, en el capítulo 1 habla que Darío, el rey de Persia, le había dado permiso. Ciro le dio la autorización. Después, en el tiempo de Darío, vino Zorobabel con cerca de 50.000 personas a reedificar el templo. Habían pasado 18 años hasta que Ageo comienza el primer mensaje en el capítulo 1, diciendo: ¿qué van a hacer? ¿Por qué no trabajan en mi casa? Ustedes viven en casas adornadas, lindas, y la casa, el templo, está sin construir. Entonces, el primer mensaje del capítulo 1 es: manos a la obra, tienen que reanudar el llamado, tienen que poner a Dios en primer lugar. El 21 de septiembre, esta versión da fechas, 21 de septiembre de ese año 520 a.C., se reanuda la construcción. En menos de un mes hay desánimo. En los últimos versículos, el último versículo del capítulo 1, habla del 21 de septiembre del reinado del rey Darío. Cuando quisieron empezar a trabajar, hubo desánimo, porque ese día, 21 de septiembre, ya el pueblo estaba desanimado, en menos de un mes.
Entonces allí Ageo da su segundo mensaje, y el versículo 1 habla del 17 de octubre de ese mismo año, 520, era una fecha muy importante para los judíos, porque era el aniversario. 66 años antes, Salomón había consagrado el primer templo, y era una construcción esplendorosa, una de las maravillas del mundo. Salomón invirtió mucho oro, metales preciosos, era una construcción espectacular. Seguramente ahí había algunos judíos que recordaban ese día. Tal vez podemos decir que si Ageo habrá tenido como 75, 80 años, él tal vez vivió ese tiempo. Y entonces volvieron el recuerdo de lo pasado y se desanimaron. Pensaron, el tiempo pasado fue mejor y ahora no hacemos nada. Este templo no se va a comparar nunca a ese primer templo. En el libro de Esdras, capítulo 3, habla de que hubo gente que lloraba a gritos y había gente que tenía alegría en comenzar la reconstrucción. Acá hay una enseñanza. La comparación no nos lleva a ningún resultado positivo. Está prohibido comparar los tiempos antiguos a los tiempos modernos, está prohibido comparar lo que yo hago con lo que otros hacen, está prohibido compararme qué es lo que Dios me dio con lo que le da a otras personas. La comparación no me lleva a nada. Así que, digamos, la primera enseñanza de este contexto es que el Señor es especial para cada uno de nosotros. Nuestro tiempo es especial, no se puede comparar, cada uno es diferente, cada uno es especial, no podemos compararnos unos a otros porque nos lleva al desánimo. Y en este ámbito de desánimo está el mensaje de Ageo. Lo primero que le dice en el versículo 4, dice: sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. En esta versión dice sé fuerte, en la versión Reina Valera dice esfuérzate, fortalezcanse, hagan todo lo posible para llevar adelante la obra, manos a la obra. Ustedes tienen que trabajar. En ese tiempo tenían que reconstruir el templo. En nuestro tiempo es trabajar en el reino, trabajar en los negocios de Dios. Tal vez no es construir un templo, pero sí construir el reino de Dios trabajando con personas, trabajando para el reino. Y esa es una tarea delegada por Dios a cada uno de nosotros. Podemos decir que Zorobabel era el líder, el gobernador. Jesúa era el sumo sacerdote, representa a la iglesia y a todos los sacerdotes que trabajamos para Dios. Y al pueblo también le dice, sean fuertes. Esforzarse en este tiempo para hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Se repite varias veces en la Escritura. Josué 1:9 le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estoy con ustedes. El rey David se lo dijo a Salomón en 1 de Crónicas 28:30, esfuérzate, hijo, en toda la tarea que tienes por delante. Pablo se lo dijo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia, y tú, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos esforzamos en esa gracia. Esa gracia quiere decir, no lo voy a hacer solamente con mi fuerza, yo pongo la gana, el impulso, la actitud, el arranque, pero todo lo demás lo hace el Señor con su gracia. Y en este tiempo, hoy, podemos decir que en este tiempo de pandemia, en un tiempo diferente, hacemos iglesia de una forma diferente. ¿Quién hubiera pensado estar transmitiendo un culto unos años atrás? Era algo, bueno, pero los tiempos cambian. Y este es el tiempo que nos toca vivir. Y aprovechemos este tiempo para que nosotros podamos hacer reino en oración, en adoración a Dios, con nuestra familia, sentando bases firmes, usando las comunicaciones, las redes sociales para estar conectados y transmitirnos esta fe y esta esperanza, sabiendo que Dios tiene el control, que Dios usa a cada uno en particular para llevar adelante su iglesia. La iglesia no está dormida, hermanos. Que no nos congreguemos, eso es una parte, no es todo. Nosotros somos iglesia.
Y nosotros con nuestras palabras, con nuestro ánimo, con nuestra comunión íntima con Dios es que nos ayuda para poder llegar a todos para que conozcan a Jesús. Hago una comparación de esto es un poco de historia, con respecto a la pandemia que se vivió en la humanidad de la peste negra en el año 1340 más o menos. Esta es una pandemia que está llegando a más de 200 millones de personas contagiados. En ese tiempo había mucho menos población, pero también había llegado una bacteria que provocó la peste bubónica o la peste negra. Es una bacteria que llegó a Italia primeramente. Esto lo escuché de un infectólogo, Miroli, que hace poco lo vi en YouTube. Es producida por una bacteria. Entonces empezaron a salir ganglios, tumores en la gente negra. Entonces lo primero que pensaron era un castigo divino. Este viene de Dios, entonces ¿qué habremos hecho mal? Y en ese concepto, en esa idea que había en el año 1300, hace cerca de 700 años atrás, era que algo estaba mal. Entonces la actitud de la gente fue pedir perdón a Dios, buscar la expiación. Entonces se flagelaban, se pegaban con un látigo 3 veces al día, cada 8 horas, 33 flagelos. Entonces hacían la comparación, los 33 años de Cristo con 33 latigazos. Y así todos los días 99 latigazos para cada uno, diciendo: Señor, perdónanos. ¿Pero de qué? Ellos no conocían a Dios, tenían un concepto de un Dios castigador, entonces querían expiar su culpa, su pecado, a su forma. Esto es lo que lleva a la ignorancia, ¿no? Pero en esos latigazos algunos se lastimaban, entonces chorreaba sangre, y resulta ser que esta bacteria, la Yersinia pestis, es la transmisora de la enfermedad. Utilizaba la pulga de las ratas para transmitir de una persona a otra. Entonces todos los que iban con este flagelo viajando seguían las ratas porque llevaban comida o porque chorreaban sangre. Entonces las ratas estaban cerca, las pulgas de las ratas estaban ahí, y la pulga prácticamente no hacía falta picarle a la persona porque con las heridas ya era una vía de entrada a esta peste. Entonces lo que tenía que haberse quedado ahí nomás hizo contagiar a toda Europa. Toda Europa se contagió en menos de un año. Si normalmente esta enfermedad sigue su curso, se hubieran muerto 200.000 personas, pero por este mal concepto, por esta ignorancia, sin saber que ellos llevaban esta peste, murieron 25 millones de personas. Prácticamente la mitad de la población de Europa murió en menos de un año. Eso sí que era una peste. Más allá del problema científico, había una ignorancia de la gente. Tenía un mal concepto de Dios. Y ese mal concepto de Dios lo llevó a la muerte también. Porque Dios no es así. Dios es un Dios perdonador. Nosotros creemos que Dios tiene el control. Más allá de lo que pase, Dios controla todo. Sabemos que esto es un tiempo. Dios nos va a llevar a otra etapa, todos vamos a salir fortalecidos de esta etapa, pero nuestra confianza está en Él. Entonces no tenemos que tener temor, nuestro destino está en la mano de Dios. Por eso el primer mensaje de Ageo a la iglesia es: esfuérzate en la obra del Señor. Segundo punto, eso es el presente. Cuando uno mira hacia atrás, Ageo hace otra comparación, versículo 4 al 6. Dice: ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes. Así que estoy ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hay una promesa, nosotros tenemos que descansar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y Él les dice: yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Eso es la presencia de Dios, es lo más importante. Más importante que los recursos, más importante que el oro, la plata o todo, es Dios con nosotros. Eso nos da seguridad, nos da tranquilidad. Nosotros podemos tener un temor precavido, un temor de cuidarnos, pero no un temor que me lleve a la desesperación, un temor que me lleve a estar esclavizado,
sino ese temor de que Dios tiene el control. Y eso es lo que realmente hace glorioso. No es que estemos todos en un templo, sino que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. La presencia de Dios está en mi vida, está en mi familia, la presencia de Dios está en cada uno de ustedes. Y eso hace lo interno, sino lo interno del corazón. Porque Dios cumple su pacto. Dios cumple su pacto. Dios le había dicho al pueblo de Israel en Éxodo que Él los iba a acompañar, que Él iba a ser su Dios, que iba a estar en medio de ellos. Pero ya también Jesús, en Mateo 28:20, Jesús también nos dice: yo estoy con ustedes todos los días. Ustedes hagan discípulos, enseñen, bauticen, hagan discípulos, yo estoy con ustedes. Y esa es nuestra promesa. Eso es en que nosotros podemos descansar, que Él está con nosotros. Y esta es su gracia, el fundamento de nuestra obediencia. Nosotros dependemos de Él. Él con nosotros. Él con nosotros. Entonces nosotros no miramos nuestra aptitud, que yo puedo, que no puedo, sino Él en mí. Él está conmigo, Él está conmigo, en mi interior. Cristo está en mí. Yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces esa promesa me hace descansar. Me hace descansar. El presente de esforzarme, el pasado yo descanso en la promesa de Dios para que yo empiece a mirar el futuro. Y la tercera parte de este segundo mensaje de Ageo es del versículo 6 al versículo 9. Y es cuando nosotros miramos el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una gran expectativa. Dentro de poco, dice el versículo 6, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones. Esto me habla de la soberanía de Dios. Seguramente los judíos en ese entonces recordaban que cuando Moisés bajó del monte y el pueblo de Israel estaba buscando la presencia de Dios, todo el monte humeaba, todo el monte se movía, y ellos tuvieron miedo de estar en la presencia de Dios. Dios es un Dios poderoso que mueve la naturaleza, toda la naturaleza le obedece. Él puede hacerlo. Acá en el versículo 6 tal vez está hablando de algo futuro, de algo más apocalíptico, donde dice que todos traerán los tesoros de las naciones a este templo y llenará este lugar de gloria, dice el Señor. En la otra versión de Reina Valera habla del deseado de las naciones. Va a venir el deseado, y esta es la imagen de Jesucristo que volverá a buscar a su iglesia. El deseado de las naciones, todos necesitan conocer a Jesús, y esa es nuestra tarea, que todos le conozcan. Todos los seres humanos podemos solamente llenar ese vacío interior nuestro con la presencia de Dios, con Dios. Y esa es la tarea de la iglesia, que todos lo conozcan, para que cuando Él venga, tome el control, el dominio de todo con su iglesia. Entonces esa gloria postrera va a ser mucho mejor que la primera. La gloria postrera, la gloria cuando Jesús venga a manifestarse, no va a haber comparación con todo lo que fue. Es algo que esa es nuestra promesa, de que vamos a estar con Él para siempre. En Apocalipsis Juan tuvo esa visión de todo pueblo, linaje y nación. Todos estaban con túnicas blancas, emblanquecidas con la sangre del Cordero. Él habla de una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. En Apocalipsis habla que allá no va a haber más llanto, ni dolor, ni lágrimas, porque las primeras cosas pasaron. Ese es nuestro futuro. Y eso es al que nosotros debemos aspirar, llegar a tener esa presencia de Dios con nosotros para mostrar al deseado, mostrar a Jesús. Porque en Hechos me dice que no hay ningún otro, hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos. Y esa es la tarea que nosotros podemos llevar adelante, que Jesús sea conocido, haciendo discípulos que le conozcan a Él, que el reino de Dios venga a cada vida, a cada persona. Entonces, en Ageo, en este capítulo, se ve el presente de esforzarnos. Las promesas de Dios en el pasado, que el Señor nos dio. Yo estoy con ustedes todos los días. La presencia prometida de Dios. Y mirando al futuro, mirando lo que vendrá,
de la mano de Dios. Entonces hay un futuro para la iglesia, hay un futuro glorioso. Lo que estamos viviendo es pasajero. Lo que estamos viviendo es solamente un tiempo de leve tribulación. Y con esto quiero terminar. En el versículo 2 Corintios 4, 17-18, habla a nosotros cómo podemos superar este tiempo. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Un versículo muy pertinente a este tiempo. Las dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas que nosotros no podemos ver ahora son las que van a durar para siempre. Mi trabajo en el reino dura para siempre. Todo el esfuerzo humano algún día cesa, algún día ya no vamos a estar, pero lo que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Estamos sembrando en el reino, estamos sembrando en lo espiritual. Estamos aprendiendo en este tiempo de pandemia que podemos vivir sin las cosas. Tantos mensajes que se dan, como un bichito microscópico que nadie lo ve, de pronto todos estamos pendientes de qué pasará con este virus. Nosotros no miramos las cosas pasajeras, miramos a Dios arriba de todas las dificultades que estamos viviendo. Entonces, el mensaje es: esforcémonos en el reino, esforcémonos en la obra de Dios, esforcémonos en que y el Señor nos va a dar la fuerza, porque nosotros no trabajamos de acuerdo a nuestra aptitud. No es de acuerdo a nuestra aptitud, sino es la gracia de Dios con nosotros. Oramos. Señor, ayúdanos a ver tu mano más allá de las circunstancias. Ayúdanos a ver que tú tienes el control. A levantar nuestros ojos al cielo, Señor, y ver que tú eres el Dios soberano sobre toda creación. Nosotros somos tu iglesia, nosotros somos tu pueblo. Confiamos en tu promesa que tú estás con nosotros. Señor, ahora en tu gracia nos esforzamos, nos ponemos en marcha para seguir orando, seguir discipulando, seguir compartiendo tu palabra, seguir, Señor, sembrando en el reino, sabiendo que tú nos vas a dar una cosecha permanente, una cosecha eterna, que tal vez ahora no podamos ver, pero que sí tú la tomas en cuenta. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendigo a mis hermanos en sus casas, en sus lugares donde estén, para que esta palabra de aliento, esta palabra de esforzarnos, pueda llegar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.